El poder del hábito, un resumen transformador. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues cayendo en los mismos hábitos, incluso sabiendo que son malos para ti? ¿O por qué algunas personas parecen liberarse fácilmente de sus rutinas dañinas y transformar sus vidas? Y si te dijera que hay una ciencia detrás de esto, una fórmula simple que, una vez que la comprendes, puede ayudarte a cambiar tu vida. En El poder del hábito de Charles Duhigg descubrirás las fascinantes formas en que los hábitos moldean cada aspecto de nuestra existencia, nuestra salud, nuestra productividad e incluso nuestro éxito. Desde historias de la vida real de personas como Lisa Allen, que se liberó de años de adicción, hasta investigaciones pioneras sobre cómo nuestro cerebro almacena los hábitos, este libro revela los secretos para aprovechar el poder del hábito para bien. Quédate conmigo mientras profundizamos en estas historias, la ciencia y las técnicas prácticas que puedes aplicar para cambiar tus hábitos y desbloquear el potencial de éxito en tu vida. Ya sea que desees abandonar un mal hábito o crear nuevas y poderosas rutinas, este resumen te mostrará cómo. Exploremos juntos cómo funcionan los hábitos y al final estarás listo para dar el primer paso hacia la transformación de tu vida. ¿Listo para cambiar tus hábitos? Comencemos. La cura del hábito. Lisa Allen, de 34 años, había estado luchando contra adicciones al alcohol y los cigarrillos desde los 16. Además de estas luchas, Lisa también tuvo un problema de peso durante toda su vida que la preocupaba constantemente. Por si fuera poco, se estaba ahogando en más de 10,000 de deuda. Para empeorar las cosas, no podía mantener un trabajo por más de un año. Pero hoy, la mujer sentada ante los investigadores era completamente diferente. Esta Lisa estaba delgada, en forma y radiante de felicidad. Sus piernas estaban tonificadas como las de una corredora. Comparando su yo actual con sus fotos antiguas, parecía al menos 10 años más joven. Lisa ya no tenía deudas, había dejado tanto la bebida como el tabaco y había mantenido un trabajo en una empresa de diseño gráfico durante los últimos 3 años. ¿Cuándo fumaste un cigarrillo por última vez?, preguntó uno de los investigadores. Lisa respondió: han pasado unos 4 años. Perdí 60 libras y completé un maratón desde entonces. También estoy estudiando una maestría y compré mi propia casa. La vida de Lisa estaba llena de cambios positivos y estos seguían llegando. Durante los últimos 3 años, psicólogos, neurólogos y otros expertos habían estado estudiando a Lisa y a otras 23 personas con historias similares. Algunos eran alcohólicos, otros fumadores empedernidos, algunos luchaban contra la obesidad y otros pocos eran adictos a las compras. El Instituto Nacional de Salud financió esta investigación. Había algo en común entre Lisa y los demás participantes. Todos habían logrado liberarse de sus malos hábitos en un periodo de tiempo muy corto, y los expertos estaban decididos a descubrir el secreto detrás de esto. Los investigadores instalaron cámaras en las casas de los participantes para monitorear sus rutinas diarias. Todos también tuvieron que someterse a resonancias magnéticas IRM del cerebro. Sé que has compartido esta historia antes, pero ¿podrías contarnos una vez más cómo lograste dejar de fumar?, preguntó un investigador. Y así, Lisa comenzó a contar su historia de nuevo. Unos meses antes, Lisa había ido de vacaciones a El Cairo, Egipto. Un día, su marido regresó a casa del trabajo y le dijo que quería el divorcio porque se había enamorado de otra persona. Lisa quedó completamente destrozada. No podía creerlo, pero la realidad estaba justo frente a ella. Su marido amaba a otra mujer y no quería pasar ni un momento más con ella. Estaba devastada. En un intento por ahogar su dolor, Lisa recurrió al alcohol y a los cigarrillos, pero ni siquiera ellos podían adormecer la pena. Lisa se obsesionó con seguir a su marido y a su novia, los seguía a donde fueran. Llamaba a la novia de su marido en medio de la noche y colgaba. Una noche Lisa, en estado de ebriedad, se presentó en la casa de la novia y armó un escándalo. Gritó, golpeó la puerta, lanzó insultos e incluso amenazó con quemar la casa. Fue el peor día de su vida. Nunca se había sentido tan miserable y sola.
Entonces, de repente, recordó que siempre había querido ver las pirámides de Egipto. Como todavía le quedaba algo de crédito en su tarjeta, decidió hacer un viaje. En su primera mañana en El Cairo, Lisa se despertó con el sonido de la llamada a la oración de una mezquita cercana. Su habitación de hotel estaba completamente a oscuras y tenía un terrible dolor de cabeza por el jet lag. Deseaba un cigarrillo, así que encendió uno en la oscuridad, pero en lugar del familiar olor a tabaco, sintió el hedor a plástico quemado. Lo que había pensado que era un cigarrillo Marlboro era en realidad un bolígrafo. Frustrada, Lisa se sintió completamente derrotada. Durante los últimos meses había estado enfadada, molesta y perdida. Se sentía avergonzada de sí misma y la desesperanza la abrumaba a menudo. Lloraba durante horas por la noche y comía en exceso sin control. No tenía trabajo y su peso seguía aumentando. Su vida parecía estar al borde del colapso total. Estaba tan indefensa que ni siquiera podía encender un cigarrillo correctamente. Pasaron algunos meses y un día Lisa tomó una decisión. Se levantó de la cama, se duchó y salió del hotel. Tomó un taxi hasta la Esfinge y las pirámides de Giza. Rodeada por el vasto desierto, Lisa se propuso no dejar que su vida se derrumbara de esta manera. Necesitaba un propósito, algo que le diera dirección a su vida. Se prometió a sí misma que regresaría a Egipto al año siguiente y haría senderismo por el desierto, pasara lo que pasara. Estaba decidida a lograr este objetivo. La idea le pareció una locura. Tenía sobrepeso y no tenía suficiente dinero. Pero Lisa había aceptado el desafío y ahora estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para lograrlo. El primer paso fue dejar de fumar. Exactamente un año después, Lisa y un grupo de otras 6 personas se embarcaron en una caminata por el desierto en Egipto. Lisa cumplió la promesa que se había hecho a sí misma. Desde el momento en que Lisa decidió dejar de fumar, su vida comenzó a cambiar. Durante los siguientes 6 meses, comenzó a correr para superar su hábito de fumar. Para frenar su atracón de comida, comenzó a seguir una dieta saludable. Se aseguró de dormir a tiempo y despertarse a tiempo, y la calidad de su sueño mejoró su productividad. En lugar de gastar dinero imprudentemente, comenzó a ahorrar para el futuro. Lisa incluso corrió un maratón, regresó a la escuela y compró una casa nueva. Los investigadores observaron viejos patrones en el cerebro de Lisa, pero se habían debilitado. Su cerebro había desarrollado nuevas vías neuronales que eran fuertes y la conectaban con sus nuevos hábitos más saludables. Lisa se había convertido en un tema favorito para los expertos en investigación porque sus escáneres cerebrales eran claros y mostraban que, en cierto modo, Lisa había remodelado su cerebro. ¿Cómo funcionan los hábitos? En 1933, un hombre llamado Eugene Pauly entró en un laboratorio en San Diego. Medía más de 6 pies de altura, era anciano y vestía una camisa azul con botones. Su cabello era blanco como el algodón y se movía lentamente, probablemente debido a la artritis. En la literatura médica, a personas como él a menudo se les conoce como EP. Aproximadamente un año antes, Eugene había enfermado repentinamente. Comenzó a vomitar y experimentó un dolor abdominal intenso. El vómito constante lo dejó deshidratado, por lo que su esposa lo llevó de urgencia al hospital. En ese momento Eugene tenía fiebre alta, lo que también afectó su estado mental. Cuando una enfermera intentó insertarle una vía intravenosa en el brazo, Eugene arremetió agresivamente, dándole patadas. Al ver su estado, el médico lo sedó. Mientras estaba inconsciente, el médico insertó una aguja entre 2 vértebras de su columna vertebral para extraer líquido e inmediatamente se dio cuenta de cuál era el problema. Normalmente, el líquido entre el cerebro y la médula espinal es claro y fluye suavemente. Sin embargo, el líquido extraído del cuerpo de Eugene era diferente, era turbio y pegajoso. Las pruebas revelaron que Eugene tenía encefalitis viral, un tipo de virus que causa herpes labial, infecciones leves, fiebre y ampollas. Aunque este virus suele ser inofensivo, puede volverse mortal si llega al cerebro.
Una vez en el cerebro, el virus comienza a consumir tejido cerebral delicado, devorando efectivamente nuestros pensamientos y sueños. En el caso de Eugene, parte de su cerebro ya había sido dañada por el virus y los médicos no pudieron repararla. Sin embargo, le dieron grandes dosis de medicamentos antivirales para evitar que el virus se propagara más. Eugene pasó los siguientes 10 días en coma, entre la vida y la muerte. Lentamente la medicación comenzó a funcionar y su fiebre bajó. El virus pareció desaparecer de su cuerpo. Cuando Eugene despertó del coma, su condición mental era débil, pero estaba vivo, un milagro en sí mismo. Los médicos le hicieron pruebas adicionales. Físicamente, Eugene estaba bien, podía mover sus extremidades y respondía a la luz y al sonido. Sin embargo, su escáner cerebral mostró que el virus se había comido un tejido ovalado en el centro de su cerebro. Donde antes se conectaban el cráneo y la columna vertebral, ahora había un espacio vacío. El médico informó a la esposa de Eugene que debían prepararse para el hecho de que Eugene nunca volvería a ser la misma persona. Dijo: «Nunca he visto a nadie regresar del borde de la muerte de esta manera. No quiero darle falsas esperanzas, pero este caso es completamente único para nosotros». Unas semanas más tarde, Eugene fue dado de alta del hospital y comenzó un tratamiento de rehabilitación. Sin embargo, no podía recordar los días, semanas o meses que habían pasado. No importaba cuántas veces se presentaran los médicos, Eugene no podía recordar sus nombres. De vuelta en casa, Eugene no podía reconocer a sus amigos. A veces se despertaba por la mañana, iba a la cocina y comenzaba a cocinar tocino y huevos. Luego regresaba al dormitorio y encendía la radio. 40 minutos después, repetía la misma rutina: levantarse, cocinar tocino y encender la radio. Eugene se convirtió en un tema favorito para los especialistas en pérdida de memoria. Uno de estos expertos era Larry Squire de la Universidad de California en San Diego. Squire observó que Eugene no podía retener nueva información. Cuando le mostraban fotos de sus nietos, no podía reconocerlos. Ni siquiera recordaba haber estado enfermo o haber estado en el hospital. Squire también notó que Eugene podía moverse fácilmente de una habitación a otra en su casa. Cuando se le preguntó cómo recordaba la distribución de la casa, Eugene no podía explicarlo. Sabía dónde estaban la cocina y el baño, pero no sabía cómo recordaba esa información. Sin embargo, cuando se le pidió que dibujara un mapa de su casa, no pudo hacerlo. Eugene había perdido la memoria, pero no había perdido sus hábitos. Fue gracias a estos hábitos que pudo moverse por la casa. Incluso sabía cómo moverse por el vecindario, y cuando salía a caminar, podía encontrar el camino de regreso a casa. Pero cuando se le preguntó cómo hacía esto, Eugene no podía explicarlo. La rutina diaria de Eugene era la siguiente: se despertaba por la mañana, salía por la puerta principal, daba un paseo por el vecindario y regresaba con una pequeña piedra. Luego se sentaba en el sofá y miraba el History Channel. Esta era su rutina diaria. Aunque su memoria se había desvanecido, sus hábitos permanecían intactos. Gracias a estos hábitos, Eugene podía deambular por el vecindario y regresar a casa con facilidad. El cerebro humano es como una cebolla, compuesta por muchas capas. Las capas exteriores se encargan de los procesos de pensamiento complejos, pero en lo profundo del cerebro, cerca del tronco encefálico, hay estructuras primitivas que controlan los comportamientos automáticos, como respirar o tragar. Los recordemos o no, estos hábitos nunca desaparecen, incluso si perdemos la memoria. En el centro del cráneo humano, aproximadamente del tamaño de una pelota de golf, se encuentra un tejido llamado ganglios basales, que también se encuentra en mamíferos, peces y reptiles. Este es el lugar donde se almacenan nuestros hábitos. Los científicos han descubierto que desarrollamos hábitos porque el cerebro siempre está buscando formas de ahorrar energía. Convierte cualquier rutina en un hábito para que el cerebro pueda concentrarse en tareas más complejas. Por ejemplo, cuando caminamos, nos atamos los zapatos, nos vestimos o nos cepillamos los dientes. No tenemos que pensar demasiado. Nuestras manos y pies se mueven automáticamente porque estas acciones se han convertido en hábitos. Las hacemos en piloto automático.
En esencia, nuestro cerebro divide estas tareas en partes, dividiéndolas en acciones importantes y sin importancia. De esta manera, el cerebro no tiene que trabajar demasiado en los hábitos y puede ahorrar energía para tareas más difíciles, como resolver problemas matemáticos o programar software. Nuestros ganglios basales están completamente activos cuando nos cepillamos los dientes o nos atamos los zapatos. Gracias a estos hábitos automáticos, podemos tomar decisiones y participar en el pensamiento de nivel superior. El bucle del hábito. Entonces, ¿cómo se crea un hábito? El bucle del hábito funciona en un patrón simple. Señal gal rutina, rutina gal recompensa. Cuando repites este bucle de hábitos suficientes veces, el comportamiento se vuelve automático. Señal gal rutina, rutina gal recompensa. Señal gal rutina, rutina gal recompensa. La rutina es el comportamiento en sí mismo y finalmente la recompensa es la afirmación positiva que garantiza que el comportamiento se repetirá. En 1990, un grupo de científicos del MIT realizó un experimento de memoria en ratas. Descubrieron que las ratas con ganglios basales lesionados tenían dificultades para completar tareas como correr a través de un laberinto o abrir recipientes de comida. Parecía como si las ratas hubieran perdido la memoria. Los científicos decidieron observar a las ratas mientras realizaban rutinas básicas. Insertaron pequeños cables en el cerebro de las ratas para monitorear su actividad cerebral. Estos cables, que actuaban como sensores, enviaban toda la información directamente a una computadora. En el experimento, se colocó a las ratas en un laberinto en forma de T con un trozo de chocolate al final. La tarea era que cada rata encontrara el chocolate. Inicialmente, una partición bloqueaba a las ratas del resto del laberinto, y un fuerte clic señalaba la eliminación de la partición, lo que desencadenaba a las ratas para buscar el chocolate. Al comienzo del experimento, las ratas deambularon por el laberinto, olfateando las esquinas y rascando las paredes. Podían oler el chocolate, pero no podían determinar dónde estaba. Las ratas giraban a la derecha, luego a la izquierda, pero finalmente todas encontraban el chocolate. Los sensores en su cerebro conectados a la computadora mostraban la actividad cerebral en tiempo real. Las imágenes mostraban que mientras buscaban el chocolate, los ganglios basales de las ratas estaban trabajando a plena potencia. Cada vez que rascaban las paredes u olfateaban el aire, sus ganglios basales estaban muy activos. El equipo de científicos repitió el experimento varias veces, enviando a las ratas a través del mismo laberinto y rutina. Eventualmente, algo cambió. Las ratas dejaron de deambular sin rumbo. Ya no olfateaban el aire ni rascaban las paredes. Esta vez fueron directamente a por el chocolate. Sabían exactamente dónde estaba. Los sensores mostraron que la actividad en los ganglios basales había disminuido. No estaba tan activo como antes. Encontrar el chocolate se había convertido en una rutina automática para las ratas, algo en lo que ya no tenían que pensar mucho. La señal fue el sonido del clic, la rutina fue navegar por el laberinto y la recompensa fue el chocolate. A medida que las ratas pasaban repetidamente por este bucle de hábito, los ganglios basales almacenaron el hábito. Inicialmente, requirió la actividad cerebral completa, pero a medida que el hábito se arraigó, el esfuerzo de los ganglios basales disminuyó. Este experimento demostró que nuestro cerebro almacena hábitos para que pueda conservar energía para tareas más importantes. El hábito del éxito. Nuestros malos hábitos tienden a persistir porque están esperando la señal correcta. Una vez activados, volvemos a caer en la misma rutina. La única manera de romper este ciclo es reemplazar el mal hábito por uno bueno. Para hacer esto de manera efectiva, debes mantener la señal y la recompensa iguales, pero cambiar la rutina. Por ejemplo, supongamos que tienes el hábito de navegar por Internet todo el día, pasas horas en las redes sociales, lo que reduce tu productividad y te deja sin tiempo para buenos hábitos como correr o hacer ejercicio. Si te quedas despierto hasta tarde, revisando tu teléfono, naturalmente te despertarás tarde por la mañana. Pero puedes cambiar esta rutina. Primero, identifica la señal, llegar a casa. En lugar de acostarte en el sofá y agarrar tu teléfono,
Ponte tus zapatillas de correr y sal a correr. Esta se convierte en tu nueva rutina. Después de una hora, recompénsate con un refrescante batido de fresa. Cuando repites este nuevo bucle señal garlonques que no trotina, recompensa, comienzas a formar un nuevo hábito. La señal sigue siendo la misma, llegar a casa del trabajo. La nueva rutina es correr y la recompensa es el batido de fresa. Este bucle de hábito puede ayudarte a romper cualquier mal hábito que desees dejar atrás. Recuerda el patrón señal, ya rutina. Rutina, recompensa para romper un mal hábito. Usa la misma señal y recompensa, pero cambia la rutina. Ahora, aprendamos de la siguiente historia. Travis Leach creció en un ambiente desafiante. Ambos padres eran adictos a las drogas. Todos los días, Travis llegaba a casa y encontraba a sus padres desplomados frente al televisor, drogados, con los ojos en blanco. Cuando Travis tenía 9 años, su madre fue arrestada por consumo de drogas y prostitución, y ese mismo año fue testigo de la sobredosis de heroína de su padre. Travis vio a su padre tirado en el suelo, con el rostro azulado. Sus hermanos sabían qué hacer en estas situaciones. Su hermano intentó girar el cuerpo de su padre, mientras su hermana le mantenía la boca abierta para evitar que su lengua lo asfixiara. Travis corrió a casa de los vecinos a llamar al novio. A los 16 años, Travis había abandonado la escuela secundaria. Dijo que ya no podía soportar el acoso escolar. Sus compañeros de clase se burlaban de él, lo seguían y le arrojaban cosas. Para Travis, dejar la escuela y su ciudad natal parecía la salida más fácil. Se mudó a Fresno y comenzó a trabajar en McDonald's y Hollywood Video. En el trabajo, Travis a menudo tenía que soportar clientes groseros. Una vez, un cliente le gritó, «Quiero aderezo ranch tú». Travis perdió los estribos y le gritó, «Sal de mi ventanilla de autoservicio». Incluso arrojó nuggets de pollo al coche del cliente. A veces, Travis se enfadaba tanto que se echaba a llorar en medio de su turno. A menudo llegaba tarde al trabajo o faltaba a turnos por completo. En casa, se paraba frente al espejo, hablando consigo mismo, tratando de darse órdenes de ser mejor y actuar normal, como todos los demás. Pero la verdad era que Travis luchaba por encajar socialmente. Su cola en la caja registradora a menudo se hacía más y más larga, lo que provocaba que su gerente lo regañara. En esos momentos, Travis temblaba de ansiedad y sentía falta de aliento. Un día, un cliente habitual de Hollywood Video entabló una conversación con Travis. El cliente sugirió que Travis debería postularse para un trabajo en Starbucks. Este cliente era el subgerente de una nueva sucursal de Starbucks en Fort Washington y se ofreció a ayudar a Travis a postularse. En un mes, Travis estaba trabajando en el turno de la mañana como barista. Eso fue hace 6 años. Hoy, a sus 25 años, Travis administra 2 ubicaciones de Starbucks, supervisa un equipo de 40 personas y genera $2 millones en ingresos anuales para la compañía. Gana un salario de $44,000. Travis ya no llega tarde al trabajo ni se toma días libres innecesarios. Tiene control total sobre sus emociones, por lo que ya no pierde los estribos en el trabajo. Una vez, cuando un cliente le gritó a uno de sus empleados, Travis apartó al empleado y le dijo con calma, «Tu delantal es como un escudo. Mientras estés detrás de él, eres fuerte». Pero ¿cómo logró Travis una transformación tan importante en su vida? Todo comenzó con el programa de capacitación de Starbucks. En su primer día como barista, Travis asistió a una conferencia de capacitación. Este programa fue especialmente diseñado para los empleados de Starbucks y estructurado de tal manera que los empleados incluso podían obtener créditos universitarios al completar los módulos. El programa de capacitación de Starbucks cambió por completo la vida de Travis. Le enseñó a concentrarse en su trabajo, a vivir su vida y a gestionar sus emociones. Travis dice, «Starbucks fue el punto de inflexión en mi vida. Estaré agradecido a esta compañía por el resto de mi vida». Starbucks entendió que para proporcionar un excelente servicio al cliente, los empleados necesitaban fuerza de voluntad y autodisciplina. Por eso, la compañía gasta millones de dólares en capacitar a sus empleados y ayudarles a desarrollar nuevos y buenos hábitos.
Starbucks tiene sus propios manuales y libros de trabajo que brindan instrucciones sobre cómo los empleados deben manejar situaciones difíciles o tratar con clientes groseros. Por ejemplo, si un cliente se enfada porque recibe una bebida incorrecta, a los empleados se les enseña a seguir el método LATTI por sus siglas en inglés, que significan escucha, reconoce, actúa, agradece y explica. Listen to the customer. Escucha al cliente Capamet. Take action by making the right drink. Toma acción preparando la bebida correcta. Take action by making the right drink. Toma acción preparando la bebida correcta. Thank you, customer. Agradece al cliente Jaines, que explica por qué sucedió el error. Los buenos hábitos de sus empleados conducen a un excelente servicio al cliente, razón por la cual Starbucks es más que un simple café. Es una experiencia. Conclusión. Ahora has oído hablar de la increíble transformación de Lisa Allen, donde se liberó de adicciones dañinas y de cómo Eugene Pauly confió en sus hábitos para navegar por su vida a pesar de perder la memoria. También has aprendido sobre el viaje de Travis Leach, donde cambió su vida gracias al poder de los buenos hábitos y la guía de Starbucks. La verdad es que los hábitos dan forma a nuestras vidas de maneras que a menudo ni siquiera nos damos cuenta, y la mejor parte es que tienes el poder de cambiarlos. Ya sea reemplazando un mal hábito por uno bueno o construyendo nuevas rutinas que te impulsen hacia el éxito, la clave reside en comprender el bucle del hábito: señal, rutina y recompensa. Entonces, ¿qué te detiene para empezar hoy? Piensa en los hábitos que quieres cambiar. No tiene que ser grande. Los cambios pequeños y consistentes pueden conducir a transformaciones masivas con el tiempo. Si este resumen te inspiró a tomar el control de tus hábitos y mejorar tu vida, no olvides comentar para compartir tus pensamientos. Juntos podemos aprovechar el poder de los hábitos para forjar un futuro mejor. Hasta la próxima, sigue avanzando un hábito a la vez.